flagelos, ¿no? Flagelos, ¿no? ¿Sí? Entonces, Helicobacter, y es un germen, digamos, precavido, digamos el término, pues, ¿no? Porque tiene varias baterías, ¿no? Primero, cuando llega al estómago, el estómago contiene el ácido clorhídrico, que tiene un pH de ¿cuánto? 1. De 2. Y es tan ácido que se compara y mucho más ácido que el ácido muriático, que usamos para limpiar los inodoros. El ácido muriático es ácido clorhídrico. Entonces, pero el ácido clorhídrico del estómago es mucho más ácido. Y aún así no lo destruye el germen. ¿Por qué no lo destruye? Porque el Helicobacter tiene ¿qué tiene? Ureas. La ureasa. ¿Qué hace con esta enzima? La protege. Hace que la urea se convierta en amonio, en amoníaco. Y el amoníaco lo empieza a rodear y lo protege del ácido clorhídrico. Y de esa manera el Helicobacter se protege, ¿no? Y va tamponeando al ácido clorhídrico. Se mantiene viable. Pero este Helicobacter, además, aquí tiene proteasas, fosfolipasas. Entonces, con esta forma curva, con estos flagelos, puede moverse. Y de lo que estaba en medio ácido, se protege con la ureasa, que forma amonio, y empieza a ubicarse ¿dónde? Debajo de la capa de moco. No se mete de hasta abajo, ¿no? Se coloca debajo de la capa de moco. ¿Sí? Se ubica, acá está la capa de moco, ¿no? Acá está la célula epitelial y acá están los vasos sanguíneos. ¿Sí? Acá se ubica el Helicobacter, debajo de la capa de moco. Aquí. Y cuando llega ahí, ¿por qué llega fácilmente? Porque es protegido por la ureasa y se mueve por los flagelos y la forma curva le facilita. Y además tiene proteasa. Se ubica acá y cuando llega acá, el Helicobacter empieza a multiplicarse. Gran cantidad de Helicobacter. ¿Sí? Entonces, si hay un germen extraño, ¿quién llega a defender? Las células inmunitarias, ¿no? Llegan los neutrófilos, después llegan los linfocitos y se desencadena la reacción inflamatoria. ¿Sí? Pero en esa inflamación se va destruyendo el Helicobacter, pero también se va destruyendo la capa de moco y el ácido clorhídrico empieza a penetrar, ¿no? Junto con la pepsina. Y lo come la pepsina. ¿Sí? Y se va formando la erosión y luego la úlcera péptica. Si esta ulceración llega hasta la muscularis mucosae, Sangre. ¿cómo se llama? Cuando una erosión pasa la muscularis mucosae, úlcera gástrica. Si es por arriba, será erosión normal, ¿no? Y como es por el pepsinógeno y el Helicobacter, PEP. ¿Sí? Entonces miren, ya, ese es cómo se forma la úlcera. Y si la erosiona el vaso, empieza a sangrar, ¿no? Sangra. Pero el Helicobacter, aparte, llega con sustancias tóxicas. Especialmente ¿cuál? La llamada BAC-A y la K-A. Miren, los Helicobacter que tienen BAC-A ocasionan vaporización de las células mucosas y eso facilita su muerte y más fácilmente se va haciendo la ulceración. No fácil queda preguntar eso de la vaca. ¿Ya? Aparte, a los Helicobacter, no todos,
pero los helicobacter que expresan esta proteína CAP-A hacen que las células proliferen y luego se hagan displásicas y luego se forme el cáncer gástrico. Cambio. Por eso que las helicobacter que tienen este CAP-A son más agresivas. Incluso a esta proteína se le llama una oncoproteína. Cáncer. ¿Por qué oncoproteína? Causa Porque cáncer. facilita Cáncer. la formación de cáncer gástrico, Onco. ¿no? El CAP-A. Entonces, la forma de cómo una infección por helicobacter termina en cáncer gástrico es toda una cascada de procesos. Y esa cascada se le llama la cascada de Correa-Pelayo. También digo, ¿no? La cascada de Correa-Pelayo. ¿Ya? Entonces, la cascada de Correa-Pelayo es todo el proceso de cómo el helicobacter, siendo una infección, termina en cáncer Estómago. gástrico, especialmente adenocarcinoma. ¿Ya? Adenocarcinoma. Miren, aparte del helicobacter de tener CAP-A, BAF-A, ureasa, proteasa, tiene unas moléculas que se fijan al epitelio, cosa que cuando llega el alimento o el movimiento intestinal no se puede barrer, no pueden ser arrastradas. Y hay varias moléculas de adhesión. Está el OIPA, ¿sí? Está el BAF-A, que son moléculas que hacen que se adhiera el helicobacter aquí a la célula mucosa y no puede ser barrido. ¿Sí? Moléculas de adhesión celular. Aparte el helicobacter hace que las células gástricas produzcan más ácido clorhídrico, ¿no? Y es por eso que el paciente con úlcera péptica suele tener Sí. aumento de gastrina y por lo tanto más ácido Gas. clorhídrico. Clorhídrico. Y eso es lo que confundía a los investigadores de antes, porque hace 30 años, ¿qué se decía? Que las úlceras pépticas son por el propio paciente, porque produce mucho ácido clorhídrico, por estrés, por temas de ese tipo. Pero luego llegaron los descubridores del helicobacter y dijeron, no, este es el helicobacter el que produce el mayor cantidad de ácido clorhídrico. ¿Le creyeron? No. Fue en 1983 que descubrió el helicobacter, ¿no? ¿Cuándo ganó el premio Nobel? Después de 2004. 20 años. 2005. O en una- ¿Después de cuánto dijo? 65. No me acuerdo. Pues sí, se acuerda. Sí, ¿no? Entonces miren, ¿cuántos años tuvo que pasar para que recién se reconozca de que el causante de las úlceras pépticas es el helicobacter y no solamente por el tema de ácido clorhídrico, que porque estaba estresado el paciente? ¿Sí? Porque antes se postulaba que las úlceras gástricas o pépticas eran por el exceso de ácido clorhídrico, pero debidos al estrés del paciente, a la propia función del paciente. Pero hoy se sabe que es el helicobacter el que produce mayor secreción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos cómo se forman las úlceras gástricas, ¿no? Algo parecido ocurre en la duodenal, ¿sí? En la duodenal. Pero en la duodenal, miren el mismo que hace el helicobacter pylori en la duodenal, ¿no? En el duodeno, ¿sí? En el duodeno, a las células epiteliales del duodeno, el helicobacter cuando llega, las hace que se cambien de forma y las hace que las células duodenales se conviertan en células gástricas. Es decir, produce metaplasia. ¿Sí? Miren, el helicobacter en el duodeno ocasiona que las células duodenales cambien de forma a forma de estómago, metaplasia gástrica. Entonces, y ya teniendo como células gástricas, se ubica en el mismo sitio y esa secreción aumenta de ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, por eso que en las úlceras duodenales también hay aumento de ácido clorhídrico. Ahora, ¿en qué parte del estómago es más común las úlceras por el helicobacter? En el En el ano. fondo,
cuerpo o antro. El antro. ¿En qué curvatura? ¿Menor o curvatura mayor? Mayor. Menor. Menor. Ah, En el duodeno. ¿En qué cara es más común las úlceras duodenales? ¿En la cara que está anterior o en la cara posterior? post. En la cara Post. anterior. Ajá. Anterior. Es más común las úlceras duodenales, ¿no? En la cara anterior. ¿Y cuáles son las más peligrosas? ¿Las úlceras duodenales anteriores o las úlceras duodenales posteriores? Posteriores. Las posteriores, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serán los síntomas del paciente? Dolor en epigastrio. Si tiene más clorhídrico, si lo está erosionando, dolor, Epigastrio. dolor, ¿no? Dolor tipo Ardor. urente, que le arde, que le quema, ¿no? ¿Sí? Ajá. Pero Y es un dolor que suele empeorar cinco. con el ayuno Ujú. y mejora con la Alimento. ingesta, pero puede reaparecer a la hora o 3 horas después de haber comido. Y así anda, ¿no? Con periodos que aumentan y periodos que está tranquilo. Incluso el dolor por el síndrome ulceroso suele empeorar. ¿En qué horario? En las mañanas, tardes o noches. Noches. En las noches. Por eso que el paciente con este tema empieza a comer por las noches y puede subir de peso, ¿no? Da un hambre. Porque sabe que en la noche le va a arder y ya come para que evitar el dolor nocturno. Perfecto. ¿No? ¿Todo por qué? Por un tema de secreción de ácido clorhídrico y afectación de la mucosa. Entonces miren, y ya para ir terminando, los factores protectores que están antes de la mucosa se llaman protectores preepiteliales. Ahí está el moco y el bicarbonato. Los factores que están por debajo del epitelio se llaman Subepitelio. subepiteliales. Y el epitelio epitelial. Por ejemplo, los AINES, como el ácido acetilsalicílico, tiene doble mecanismo, ¿no? Por un lado la aspirina daña acá el epitelio y por otro lado daña aquí a los vasos sanguíneos porque produce vasoconstricción. Y al haber vasoconstricción se forman menos prostaglandinas y al haber menos prostaglandinas, menos bicarbonato y menos moco. Entonces hay causas que actúan a doble mecanismo, ¿no? Tanto por la vía subepitelial o por la vía preepitelial. Por ejemplo, las úlceras de Cushing y las úlceras de Curling, ¿me has escuchado? Y aquí ya no me falta. Sí, sí. Ya, vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, así, a ver un derradura, ¿no?